Porfirio Díaz a las empresas petroleras extranjeras. Se empezó a perforar el primer pozo en 1900. Viene la revolución y como los extranjeros se llevaban esta riqueza, se logra la Constitución del 17, los constituyentes, sin hacer mucho aspaviento, sin hacer mucho ruido, porque estaban los enviados del gobierno extranjero pendientes en Querétaro, porque no querían que esto se estableciera en la Constitución de manera sigilosa, porque así lo ameritaban las circunstancias. 1 o 2 días antes de que se concluya el Congreso Constituyente, se establece en el artículo 27 que el petróleo es de la nación. Cuando quieren reaccionar los extranjeros, ya no hay tiempo, ya se había establecido. Desde luego, eso fue como una nacionalización de nuestro petróleo, porque tenían amplias superficies del territorio nacional ocupadas las empresas petroleras extranjeras, todo lo que es el Golfo de México, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, parte de Chiapas, Campeche, donde están los yacimientos petroleros. Entonces, no fue fácil llevar a la práctica lo que quedó establecido en la Constitución del 17. Pasó tiempo, no pudo Obregón, no pudo Calles. Es hasta que llega el general Cárdenas, 1938, que se expropia el petróleo para beneficio de los mexicanos. Es cuando se lleva a la práctica el artículo 27 de la Constitución del 17. Entonces, ¿qué quieren hacer ahora? Quieren reformar el artículo 27 para que regresen las empresas petroleras extranjeras. Lo dicen en su iniciativa de ley. Quieren reformar el artículo 27 para otorgar contratos que les llaman de utilidad compartida. Es decir, que se compartan las utilidades, las ganancias del petróleo, que es del pueblo y que es de la nación. ¿Y cuánto significa esto? Mucho dinero, porque se extraen diariamente 2.600.000 barriles de petróleo a $100 por barril. Son 260 millones de dólares diarios, 100.000 millones de dólares al año, en pesos 1.250.000 millones de pesos, y casi todo es ganancia, porque su costo de extracción de ese petróleo es de apenas el 10%. Cuesta $10 extraer un barril y se venden 100, son $90 de utilidad. Debería de costar hasta menos extraer un barril de petróleo. Cuesta eso por la corrupción que hay en Pemex, porque los contratos de exploración y de perforación de pozos se los entregan también por influyentismo a empresas petroleras extranjeras. Pero ahora lo que buscan es la ganancia. Por eso hablan de contratos de utilidad compartida. Quieren hasta el 50% de la utilidad. Si esto sucede, pues no hay presupuesto suficiente, porque la mayor parte de ese dinero es lo que permite que haya presupuesto. Hay quienes dicen: a mí qué me importa si yo no recibo nada del petróleo. Están mal informados, porque este gobierno corrupto nunca le ha convenido informarle a la gente, pero de esos ingresos es que se puede financiar la educación pública y la salud, y se hacen las obras, se le paga a los maestros, a los médicos del sector salud, las pensiones, los programas de desarrollo.
Entonces, ¿cómo quieren tapar el hueco o el defalco que va a ocasionar el compartir estas utilidades con las empresas petroleras extranjeras? Aumentando los impuestos. Al mismo tiempo que presentan esta iniciativa de reforma energética, presentan también una iniciativa de reforma fiscal. Quieren recaudar, según sus cálculos, 250,000 millones de pesos por los aumentos en los impuestos. Ya no hablemos de qué tipos de impuestos, ya ustedes ya seguramente han escuchado de que quieren aumentar una serie de impuestos. Al final de cuentas, aunque le cobren más a las empresas, pues todo eso se traslada al consumidor. Ya entendamos eso. Es el pueblo al final el que va a pagar más impuestos. Y quieren obtener otros 250,000 millones porque están proponiendo aumentar lo que se conoce como déficit público. Para entenderlo mejor, esto es financiar el presupuesto con deuda. Quieren endeudar al país con 250,000 millones, y 250,000 por los aumentos en los impuestos son 500,000, que es la cantidad que nosotros calculamos se van a entregar mediante estos contratos a empresas extranjeras. Por si fuese poco, están proponiendo reformar el artículo 28 para que el sector energético ya no sea prioritario, no sea estratégico, y quieren privatizar la refinación del petróleo, es decir, la elaboración de las gasolinas. Quieren privatizar la petroquímica, el gas, la industria eléctrica, la comercialización, la distribución, el transporte de los energéticos. O sea, nos quieren quitar el sector energético, y esto es grave, muy grave, porque nos dejan, si esto sucede, sin la posibilidad de utilizar al sector energético nacional como palanca del desarrollo para impulsar la industrialización de México, para crear empleos en el país. Es cosa de pensar cómo sacamos adelante al país sin el sector energético. No podemos dejar de lado que tenemos un pueblo con mucha cultura, un pueblo trabajador. Tenemos también otras ramas de la economía muy importantes, pero nada se podría hacer, o muy poco, si se entrega el sector energético. Es como desangrar al país, a México, el quedarnos sin el sector energético. Entonces, esto es lo que nos mueve a luchar para que no se lleven a cabo estas reformas. Y es un asunto que tiene que ver con nosotros, pero también con los que vienen detrás de nosotros, porque es la herencia de las nuevas generaciones. Nosotros tenemos por eso que luchar para impedir, la medida de nuestras posibilidades, de manera pacífica, que se consuma este agravio al pueblo y a la nación. Ya hemos llevado a cabo, ustedes han participado, si no todas, todos, muchos, en las movilizaciones. Ya llevamos 2, se llevó a cabo una el día 8 de septiembre, el domingo pasado otra del Ángel de la Independencia. Íbamos al Zócalo, no se pudo porque instalaron un centro de acopio, y no queremos caer en contradicciones porque se trata de recoger bienes, se trata de que la gente ayude a quienes están padeciendo por las inundaciones, aunque ahí hay también mano negra de Chón y de Peña. Parecen niños, como ellos no pudieron llenar el Zócalo el 15 de septiembre.
no quieren que lleguemos nosotros al Zócalo. Pero ese es otro asunto. Domingo pasado nos quedamos en el monumento a Colón y desde ahí hasta La Palma en superficie es el equivalente a 2 zócalos llenos. Eso fue lo que hubo el domingo. Y ahora estamos convocando a otra nueva movilización para el día 6. Ahora sí, del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. El día 6 de octubre. En la asamblea pasada nos propusimos recoger firmas para pedir que antes de que se dictamine y se apruebe en el Congreso se le pregunte al pueblo de México. Ni siquiera estamos diciendo no queremos nada, retiren la iniciativa. Estamos planteando, a ver, consulten a los mexicanos, es un asunto fundamental. En otros países, hasta por cuestiones menores, se le pregunta a la gente. Aquí estamos hablando de algo fundamental para el destino del pueblo, para el destino de la nación. Y por eso estamos pidiendo, y es una campaña nacional, y a eso vengo, a invitarles para que nos ayuden, que cada ciudadano, cada mujer, cada hombre se comprometa a conseguir 10 firmas y a invitar a los firmantes que nos acompañen el día 6, que ese día se van a instalar urnas en todo el Paseo de la Reforma, en el Zócalo, y se van a depositar estas firmas para tener en la noche del domingo o el lunes por la mañana ya una contabilidad, saber cuántas firmas logramos conseguir para pedir que se consulte a los ciudadanos. Esta hoja, que es una hoja por la democracia y para que viva México, esto sí es viva México. Toda la profundidad de la palabra dice: ¿tú vas a dejar que decidan por ti? Campaña nacional en defensa del petróleo. Los abajo firmantes ciudadanos mexicanos pedimos ser consultados sobre decisiones que van a afectar nuestra vida y la de nuestros hijos, como la reforma energética. Entonces, el formato es de 15, pero 10 es la tarea. Con familiares, con amigos, con compañeras, compañeros de trabajo, que cada uno haga lo que le corresponda para que entre todos salvemos al país. Ese es el propósito de esta asamblea. Aquí podríamos hablar más tiempo, pero en esencia eso es lo que queremos pedirles, que entre todos ayudemos para evitar que se privatice el sector energético y que aumenten los impuestos. El día 6 vamos a definir, si no hacen caso, porque hasta ahora no ha habido respuesta, entregamos esta petición formalmente el lunes, pero lo dijimos desde el domingo, ni modo que no esté enterado Peña Nieto. Entonces no ha dicho nada, vamos a esperar. De todas formas nosotros vamos a seguir movilizados de manera pacífica y el día 6 pues vamos a tomar entre todos la decisión que corresponda, siempre en el marco de la no violencia, de la resistencia civil pacífica. No vamos a caer en la provocación, no vamos a caer en la violencia. Hay quienes están proponiendo que nos radicalicemos. Yo creo que estas acciones son eficaces porque lo que quisieran nuestros adversarios es precisamente que nosotros cayéramos en las provocaciones. La violencia no destruye el autoritarismo, lo perpetúa. Ellos no tienen consenso, ellos no tienen al pueblo, ellos tienen el aparato de fuerza. Nosotros tenemos la razón, tenemos que cuidar el movimiento porque lo que buscamos es detener la privatización del petróleo, pero también transformar al país. Ese es el propósito.
si hay violencia, ustedes lo saben, siembran el miedo, atemorizan a la gente y ya se imponen militar, policíacamente. Eso no. Esto no es un asunto que vamos a resolver enfrentándonos a la policía, enfrentándonos al ejército. Este es un asunto que tiene que ver con el interés del pueblo, el interés de la nación. Es un asunto político. No es para que lo atienda Chong o ¿cómo se llama? No, Mondragón. No es con los granaderos, no. Además, muchos de los policías del Distrito Federal están con nosotros y también los soldados, que es pueblo uniformado. No es con ellos, es otro asunto. Entonces con Peña y para arriba, con el director, que estoy a punto de enviarle un escrito al director del Consejo de Administración de Exxon, arriba, o sea, porque allá es donde se le dio la orden, se le puso la condición a Peña sobre este asunto. Esto se diseñó afuera, en el extranjero. Entonces, tenemos también que dimensionar bien lo que estamos enfrentando para no estar ahí perdiendo el tiempo, desgastándonos, sino entender bien de qué se trata, quiénes son realmente los que mandan, los que se creen amos y señores de México y se quieren quedar con lo que es del pueblo y con lo que es de la nación. Entonces, yo también aquí aprovecho, lo dije ayer, hay compañeras, compañeros que me dicen que debe de haber un paro nacional. Bueno, yo lo que les pido, paro cívico nacional, lo que les pido es que empiecen a dar a conocer en qué consistiría, porque no es nada más el enunciado, no nada más decirlo, sino que hagan propuestas en el marco de la no violencia, que empiecen a ayudar, porque las decisiones las vamos a tomar entre todos, pero que se explique, porque no crean ustedes, o sea, lo saben, que no es fácil tomar decisiones. Entonces, qué bueno que se está expresando eso, pero que nos digan cómo en el marco de la no violencia podría llevarse a cabo lo que se está solicitando o lo que solicitan algunos y que nosotros respetamos, lo que es el paro nacional, pero explicarlo, qué consiste, para que de esa manera ya tengamos elementos. Vamos a recoger la opinión de todos, no vamos a imponer nada. Lo que pasa es que no vamos tampoco a cometer ningún error, vamos a mantener el movimiento siempre por los cauces pacíficos. Solo insisto mucho, porque es eficaz. O sea, recuerden ustedes las luchas de Gandhi, de Luther King, de Mandela. Enfrentaron aparatos autoritarios, regímenes autoritarios como este que estamos padeciendo, porque este no es cualquier cosa, más que es un régimen disfrazado de legalidad y de democracia. ¿Cómo se ejerce el autoritarismo en nuestro país? ¿Cómo se ejerce la antidemocracia? Con el control que tienen de los medios de comunicación. No vayamos tan lejos. O sea, la forma como controlan los medios de comunicación es una dictadura que se aplica por ese control casi absoluto de los medios de comunicación. Miren lo que pasa con la lucha de los maestros, cómo ha habido una campaña de satanización, una campaña de desprestigio. No los escuchan, los proyectan como rebeldes sin causa, cuando lo que están buscando los maestros es que se respeten sus derechos, porque les quieren quitar
sus prestaciones. Esa llamada reforma educativa no tiene nada de educativo, es una reforma administrativa, laboral, no es mejorar la calidad de la enseñanza, no hay nada en esas leyes para mejorar la calidad de la enseñanza, no hay nada en esas leyes para garantizar que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar. Miren cuántos rechazan jóvenes que no pueden ingresar a las universidades públicas con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, cuando eso es una gran mentira. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas porque no cuentan con presupuesto. Han rechazado 300,000 jóvenes en lo que va de este año, y si quisieran llevar a cabo una verdadera reforma educativa estarían pensando cómo y actuando para no dejar a los jóvenes fuera del estudio, de la oportunidad de estudiar. Eso sí sería una reforma educativa, en el entendido que es mucho mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle, por sentido común, nada más. Imaginen, de repente presentan 100,000 jóvenes examen en la UNAM y ingresan 8,000, 92,000 para afuera, y hay quienes presentan una vez y otra vez y otra vez. O sea, están generando frustración, eso no se atiende. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con los medios, porque esa es otra campaña que tenemos que hacer. Primero, tenemos que trabajar mucho para hacer conciencia en la gente, para despertar al pueblo, y acompañado de eso, una campaña para demostrarle a la gente cómo es que dominan, por qué no se derrumba este régimen corrupto a pesar de todas las calamidades que produce, que lo sostiene los medios de comunicación. Yo les aseguro que si hubiese información, ya no estaría desde hace mucho tiempo, pero ellos son los que administran la ignorancia en el país. Ellos deciden qué informan, qué no informan. Ayer estuve en Tláhuac, les preguntaba a los de Tláhuac, porque esto lo pregunto en todas mis giras por todo el país. Estamos hablando del Distrito Federal, además les pregunto a ustedes, en honor a la verdad. A ver, que levanten la mano. Estamos hablando de la vanguardia, de los más informados, de los más avispados, de la Cuauhtémoc y del Distrito Federal. Estamos hablando del corazón del país, la capital. A ver, que levanten la mano los que saben que Peña Nieto se compró un avión que vale 7,000 millones de pesos. No, que levanten la mano, no, levántela los que lo saben, en honor a la verdad. Bájenla, que levanten la mano los que no lo sabían. Miren cómo nos tienen. Porque eso no sale en el canal de las estrellas, eso no lo van a ver nunca en la televisión. Entonces, 7,000 millones de pesos. Presupuesto público, dinero del pueblo. Porque el presupuesto no es dinero de los funcionarios, no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo. Funcionarios son simplemente administradores de los dineros del pueblo, y por cierto, muy mal administradores y muy corruptos. Entonces, esto es fundamental. Si aquí estamos así en cuanto a información, imagínense cómo estamos a nivel nacional. Entonces, sí necesitamos informar a la gente y darle su sacudida, su zarandeada de vez en cuando a la gente, de manera cariñosa, fraterna, amorosa, que despierten. Es que hay quienes están expuestos a la televisión 5 y 6 horas. Imaginen cómo los dejan todos turulatos, atontados,
porque la televisión idiotiza. O sea, entonces, y no hay ningún mecanismo de protección. Cuando uno se expone al sol, se pone uno a veces protector, ¿no? Pero en esto no, y es un bombardeo, y es fascista, porque la técnica que utilizan es la que utilizaba Hitler, por recomendación de su ministro de prensa, Goebbels, que decía, una mentira que se dice muchas veces puede convertirse en verdad, y eso les funciona, lo aplican. Yo cuando de repente me encuentro una gente que no nos ve con buenos ojos, que ni siquiera nos conoce, sino nada más que no quiere saber nada de nosotros, les digo, a ver, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué estás en contra de nosotros? Y me repite como loro lo que le dicen en la televisión. Entonces le van quitando a la gente el criterio propio, o sea, el poder decidir con autonomía, con libertad. Entonces tenemos que pensar mucho en eso, en orientar a la gente. Yo les pido a ustedes que hagamos todos lo que nos corresponde, que cada uno de nosotros sea un verdadero medio de comunicación, ser conciencia, y en este caso pues pedirles que nos ayuden a recoger las firmas y que inviten a los firmantes, y nos vemos el domingo 6 de octubre. Eso es todo.